Entonces vamos a comenzar haciendo un repaso de lo que estuvimos viendo hasta ahora y de lo que estuvieron viendo ustedes en las clases de teoría de estos días. Entonces, hoy arrancamos con la guía 7, que ustedes saben que tiene que ver con fuentes de campos magnéticos. Entonces, para comprender de un mejor modo los problemas que vamos a ver hoy, les propongo hacer un repaso de lo que vieron en teoría y hacer una analogía entre lo que ya conocemos bastante bien de electrostática y en el campo en el que nos estamos metiendo ahora, que es el de la magnetostática. Básicamente nosotros sabemos que justamente la electrostática estudia fenómenos que tienen que ver con generación de campos eléctricos, como su nombre lo indica, quietos, estáticos, campos eléctricos que no cambian con el tiempo. Nosotros podríamos decir que si tenemos una única carga en el espacio, tenemos un campo eléctrico que, según la ley de Coulomb, tiene esta forma. El campo eléctrico depende de la posición donde esté la carga, que es R', y el campo eléctrico en R, en alguna posición del espacio dada por el vector R, tiene esta forma. ¿Sí? Ahora, si en vez de tener una, y en este caso, por supuesto, la condición es que esta carga tiene que estar quieta para que el campo no cambie con el tiempo. Ahora, ¿cómo generalizamos esto? Decimos, bueno, la ley de Coulomb, que me indica el campo generado por una carga puntual, que es esta que está acá, si yo pongo una segunda carga, una tercera carga, una cuarta carga en el espacio, lo que aplicamos, ustedes saben, es el principio de superposición, y entonces decimos que el campo eléctrico en algún punto del espacio es la suma vectorial de los campos generados por todas las partículas cargadas en ese punto. Esto se escribe de este modo. Esta es la generalización. Digamos, aquí tenemos ley de Coulomb con principio de superposición. Y ustedes también saben muy bien que este campo eléctrico en la posición R viene dado o está generado por una distribución de cargas donde cada diferencial de Q' está en una posición R'. También esto es válido solo en electrostática, y uno tendería a pensar que eso significa que las cargas tienen que estar quietas. No necesariamente las cargas están quietas, lo importante es que la densidad de carga no cambie en el tiempo. Por ejemplo, yo puedo tener una esfera uniformemente cargada que está rotando alrededor de un eje que pasa por su centro, y si bien cada carga está cambiando de posición, la densidad de carga en cada punto no cambia. ¿Sí? Porque una carga deja su lugar y la ocupa otra exactamente igual. Y por lo tanto, también para ese problema, el campo es estático, porque la densidad de carga no cambia. Lo que importa es que la densidad de carga no cambie. Hasta aquí nosotros nos habíamos concentrado en las primeras guías de nuestra materia y habíamos visto en particular algunos casos en los cuales teníamos, por ejemplo, distribuciones de cargas en una única dirección. Entonces el diferencial de Q lo escribíamos como lambda por diferencial de L o diferencial de L'. Acá las variables primadas me indican justamente que en la integral todo lo que esté primado está referido a las cargas que generan campo, y lo que no esté primado hace referencia al lugar, a la posición donde estoy midiendo o queriendo conocer el campo eléctrico. Si la distribución de carga es superficial, entonces uso sigma por diferencial de A, y si la distribución de carga es volumétrica, uso ρ diferencial de B. ¿Sí? También sabemos nosotros que podemos aplicar para encontrar campos eléctricos la ley de Gauss en determinadas condiciones. Pero hay que aclarar que la ley de Gauss es siempre válida en el contexto de la electrostática. La ley de Gauss me indica que el flujo de campo eléctrico a través de una superficie cerrada es proporcional a la carga que se encierra, que encierra esa superficie que llamamos gaussiana. En particular es la carga dividido esta constante, que es la permeabilidad del vacío, epsilon 0. Perdón, la permitividad del vacío. Entonces, en términos generales, como sabemos que la carga encerrada por esta superficie no es más que la integral volumétrica de la densidad de carga, la forma integral de la ley de Gauss es esta que está acá. El flujo de campo eléctrico a través de una superficie cerrada S es igual a la integral de volumen dividido epsilon 0 de la densidad de carga en un volumen.
¿Qué volumen? Este volumen es el delimitado por esta superficie. Este volumen y esta superficie están relacionados. Esta superficie es una superficie cerrada cualquiera que delimita una adentro y una afuera. Ese adentro es este volumen que está acá. Este es un resumen rápido de lo que vimos en las primeras unidades de nuestra materia, donde es válido que les recuerde siempre que la ley de Gauss es válida para cualquier caso en electrostática, siempre, pero nos va a servir para encontrar el campo eléctrico solo en algunos casos, que es cuando podamos, en esta integral, sacar el campo eléctrico, por la simetría del problema, fuera de la integral. Decir que el producto escalar tiene determinadas condiciones, que el campo eléctrico en determinada superficie se mantiene constante en módulo o en magnitud, lo puedo sacar fuera de la integral y entonces de ahí puedo encontrar el campo eléctrico. ¿Vamos bien con esto? Ahora, vamos a entrar en un campo que podríamos decir que tiene una equivalencia, que es el campo o el terreno de la magnetostática. Y acá quiero que distingamos esto. Nosotros en la unidad anterior, en la guía anterior, que es la guía 6, habíamos estudiado, como les había mencionado desde que empezamos, fuerzas magnéticas sobre partículas cargadas en movimientos o sobre corrientes que están en una región donde hay campo magnético. Lo que vamos a estudiar ahora es fuentes de campo magnético, es decir, quién genera el campo magnético. En el caso de la electrostática, ¿quién es la fuente de un campo eléctrico? Bueno, si yo tengo una partícula cargada aislada, la partícula es la fuente de campo eléctrico. Y esa partícula puede ser una fuente de campo eléctrico, un sumidero de campo eléctrico, si la carga es positiva o negativa respectivamente. Y en términos generales, si en vez de tener una carga yo tengo una distribución de carga, esa es la fuente del campo. Es el generador de campo eléctrico, ¿quién es? Una distribución de cargas en el espacio. En magnetostática vamos a trabajar lo de estática, ahí puede ser confuso. Entonces, uno dice, ¿quién genera o qué genera campos magnéticos estáticos o campos magnetostáticos? Las corrientes estacionarias. Y acá es importante tener bien presente qué es una corriente estacionaria. Una corriente estacionaria es aquella que tiene, que tiene un valor constante en cualquier punto y que además es una corriente en la cual no hay ni acumulación ni desaparición, podríamos decir así, ni acumulación ni liberación de cargas en ningún punto del espacio. Las cargas no se acumulan, uno no puede decir que hay una corriente que va hacia algún lugar donde se vayan acumulando las cargas. Para decir un ejemplo donde no es válido esto, vamos con el contraejemplo para poder comprender un poco esto. Recuerdan que cuando hablamos de carga de un capacitor, lo conectábamos a una fuente y veíamos que en una de las placas se iba acumulando carga y en la otra se iba acumulando la carga contraria. Circulaba corriente y se iba acumulando en las placas la carga. Bueno, esa corriente que circula mientras se carga el capacitor no es estacionaria, porque se está acumulando la carga en algún lugar. ¿Ok? Esa es una condición que hace que esta corriente no sea estacionaria. En las corrientes estacionarias, entonces, la corriente va a venir de algún lugar en el infinito, va a ir a otro lugar en el infinito, o va a estar en un circuito cerrado y va a ser constante en cada punto. ¿Quién genera un campo magnético? Un campo magnético, digamos, dentro de la magnetostática, un elemento de corriente. En términos generales, como necesitamos justamente por esta condición de que la corriente, que no haya en ningún punto acumulación de carga, estrictamente uno no puede decir, por ejemplo, que una carga en movimiento genere un campo magnetostático, desde el punto de vista teórico, porque precisamente si tengo una sola carga en el espacio, la carga está primero acá y dejó ese lugar y se fue a este otro lugar y dejó ese lugar y se fue a este otro lugar. Es como que se acumula en un punto y luego sale de ese punto. Entonces, en ese punto hay una carga y luego no hay una carga. Por lo tanto, ahí no podríamos hablar de una corriente estacionaria. Ahora, en un cable, por ejemplo, donde se están moviendo cargas, uno lo que dice es,
Hay una carga que se movió para allá, pero hay otra que se movió a su lugar. Y otra que se movió y otra la reemplazó. Entonces, toda la carga que salió de un lugar entró a ese lugar. ¿Sí? Entonces, de algún punto, toda la corriente que sale entra por otro lado. ¿Bien? Podríamos decir todo el flujo de carga, el flujo neto es cero. Toda la carga que entró a una región salió de ella. Y esto está en el corazón de la magnetostática. Por lo tanto, ¿quién genera un campo magnetostático? Así como en la electrostática lo generan las cargas o las distribuciones de cargas, acá los campos magnéticos van a ser generados por densidades de corrientes. Esto que está acá, este J, es una densidad de corriente que ustedes ya conocen. En el caso particular de una corriente que no circula en un plano o que no circula, por ejemplo, en un cable finito, en un cilindro, como preguntaba uno de ustedes el otro día, sino que circula solamente por un hilo, en una única dimensión, entonces esta expresión, que en general, se reduce a esta que está acá abajo, que es con la que vamos a trabajar. Y lo que tenemos es que quien genera el campo magnético es una corriente I. Fíjense que la ponemos como un escalar porque estamos en una única dirección, por lo tanto no tiene para dónde ir, hay un solo camino que puede seguir, que después será o para adelante o para atrás, por ejemplo, digamos, pero eso está dado por este diferencial de L. Entonces el carácter vectorial, que acá está en J, aquí lo tenemos en este producto, si quieren, de I por diferencial de L. En algunos libros lo van a encontrar a esta I como un vector relacionándola con J, pero nosotros vamos a seguir la mayoría, el criterio, la nomenclatura de la mayoría de los libros de física universitaria básicas, donde usamos ahí no como un vector, sino como un escalar, y el carácter vectorial lo vamos a asociar con el diferencial de L. Así no evitamos cualquier tipo de confusión. Fíjense que acá vuelve a aparecer el R menos R' vector sobre R menos R' módulo al cubo. La dependencia es exactamente la misma que acá. Es decir, que si tomamos, por ejemplo, acá un diferencial de Q, el campo decrece con el cuadrado de la distancia, el campo generado por ese diferencial decrece con el cuadrado de la distancia que separa el punto donde estoy midiendo el campo, generado por ese diferencial, del diferencial de carga. Lo mismo pasa con el diferencial de corriente. Si yo tengo un diferencial de corriente y quiero ver el campo que genera en algún punto del espacio, ese campo generado por el diferencial de corriente decrece a medida que me alejo y decrece con la inversa del cuadrado de la distancia que lo separa. Pero lo importante, y acá se hace la cosa un poco más complicado, más allá de la dependencia con la inversa del cuadrado de la distancia, que es equivalente, acá lo que cambia es que aparece un producto vectorial y por lo tanto el campo no va a tener, como en el caso eléctrico, la dirección que une a la carga con el punto donde estoy midiendo, el campo eléctrico, sino que va a ser normal a ese campo, porque hay un producto vectorial acá. Entonces el campo va a ser normal a esa dirección. ¿Bien? El campo eléctrico está en la línea que une a la carga con el punto donde estoy midiendo el campo. El campo magnético va a ser normal a esa dirección. Y luego vamos a aplicar como un procedimiento equivalente, y esto quiero que quede claro que es un procedimiento equivalente, semejante, para encontrar el campo magnético en casos donde hay alta simetría, que es la ley de Ampère. Y la ley de Ampère, fíjense que lo que me dice, que la integral de línea del campo magnético en una trayectoria cerrada es igual, o es mejor dicho, es proporcional a la corriente que atraviesa la superficie definida por esa espira o por esa trayectoria cerrada, que se llama espira amperiana. Acá hablábamos de superficie gaussiana, acá hablamos de trayectoria amperiana o espira amperiana. En términos generales, y vamos a utilizar esta expresión, lo que decimos es la integral de línea del campo en una trayectoria cerrada va a ser igual a mu0, que es aquí la constante de proporcionalidad, que es la permeabilidad del vacío, por esta integral de superficie de J diferencial de A, donde J es la densidad de corriente y diferencial de A
es el área o elementos diferenciales de un área, digamos, porque voy a integrar, fíjense esta S, en un área que tenga como límites al contorno de la espira amperiana. Por eso esta S y esta C están relacionadas. Esta C es una espira cerrada y S es un área determinada por esa espira. De modo semejante a como cuando en ley de Gauss decíamos, aquí tengo una superficie cerrada que delimita un volumen. Bueno, con esta introducción podemos pasar a ver algunos ejemplos. ¿Alguno quería decir algo? Lautaro Moragues, ahí vi tu mano levantada. Sí, profe. Tengo una duda respecto a, usted dice que una densidad de corriente estacionaria genera el campo magnético, ¿no? Sí, Entonces, ¿no ese mismo campo magnético generará una fuerza sobre esa misma corriente y distorsionará la misma? bien. Pregunto. Otra vez, la corriente sobre sí misma nos genera campos. Lo mismo que la carga eléctrica sobre sí misma nos genera campos. Entonces va a generar campos en otro lugar. Y ahora vamos a ir viendo algunos casos que seguramente ustedes también lo vieron en la teoría, de qué pasa, por ejemplo, cuando tengo dos ramas por donde circula corriente. Lo vamos a ver. Entonces, vamos a arrancar nuestra guía de hoy, que es la guía 7. Vamos a arrancar con la ley de Biot-Savart, que les acabo de mostrar, y vamos a trabajar con problemas en los cuales la corriente circula en una línea. Entonces, la densidad de corriente no circula por un cable, por un tubo, por ejemplo, o por una superficie. Algunos problemas de eso los van a ver en el electromagnetismo, sino que vamos a considerar que circula por una única línea, que no necesariamente es recta, que puede curvarse, pero es unidimensional, que es el caso más sencillo. El primer problema es un problema que ustedes hicieron en las clases de teoría, que nos pide que utilizando la ley de Biot-Savart calculemos el campo magnético a una distancia L de un hilo rectilíneo considerablemente largo que transporta una corriente I. Entonces lo que estábamos diciendo hace un ratito, lo ponemos en una imagen y vemos esto. Imaginemos un hilo muy, muy largo. Tomemos solamente una porción de este hilo, como es la que está mostrada en este gráfico, y fijémonos el campo magnético que genera una porción infinitesimal de este hilo por el que circula una corriente. El elemento más básico que está generando corriente aquí, que está generando, perdón, campo magnético acá, es esta corriente I que circula por todo el cable, pero en un diferencial de L, como el que está puesto acá. Fíjense que el diferencial de L aquí está en una dirección dada por esta línea de puntos. Esa es la dirección de este diferencial de L en esta posición. Yo quiero calcular el campo magnético en este punto, que llamo P1. ¿Cómo encuentro la dirección y el sentido de ese campo? Lo que tengo que hacer es un producto vectorial entre el vector I diferencial de L, que es este que está acá, y el vector que nosotros decíamos R menos R', que no es otra cosa que el vector que va desde quien origina el campo, es decir, desde acá, hasta el punto donde estoy midiendo el campo. Entonces, el producto vectorial que tengo que hacer es entre este vector verde y el vector negro. Si ustedes desenfundan su mano derecha y hacen I diferencial de L por R, ven que el campo magnético va hacia abajo. Entonces, en este punto, como yo les decía, el campo magnético es perpendicular a la dirección que une a la fuente de campo magnético, que es este diferencial de L, con el punto, y además es perpendicular al diferencial de L, es decir, a la dirección por la que circula el campo. Por otro lado, si queremos ver, por ejemplo, cuánto vale el campo en este otro punto, en P2, vemos que el campo ahí vale exactamente 0. ¿Por qué? Porque R, para este punto,
sería un vector que va desde aquí hasta el punto P2. Y el producto vectorial de I diferencial de L por SR es 0, porque son colineales. Basualdo. Profe, para saber la dirección con la regla de la mano derecha, tendría que apoyar yo mis dedos sobre L y la palma apuntando hacia el punto en el que estoy queriendo calcular. Exacto, voy así. Y diferencial de L, mis dedos, los 4 dedos, apuntando hacia donde apunta el diferencial de L. La cierro hacia R. La palma tiene que apuntar, palma de la mano tiene que apuntar hacia R. Y entonces mi dedo pulgar me va a indicar la dirección de B. ¿Sí, Lautaro? Sí, profe. Ahora, ojo con esto. Este que está acá, justamente fíjense que aparece como un diferencial de B, porque es el campo magnético generado por este diferencial de L. Pero ¿cuánto vale el campo magnético total en este punto? Tendré que sumar el campo magnético generado por este diferencial de L, o sea, por la corriente que circula por este diferencial de L, más el campo generado por esta porción, más el generado por esta porción, etcétera, etcétera, etcétera. Otra vez aplicamos principio de superposición, vamos a tener que hacer una integral. Fíjense, ponemos otra imagen. Circula corriente por este cable que está pintado acá. Imaginémonos que es unidireccional, por supuesto, ¿no? Entonces circula corriente y tomemos el campo generado en este punto y en este punto, en P y en P', por esta porción de cable diferencial de S, por la que circula corriente I. ¿Cómo es el campo generado por este diferencial de S, por ejemplo, acá arriba, en el punto P? Lo que tengo que hacer es el producto vectorial del diferencial de S por el vector que va desde donde genero el campo, desde quien genera el campo, hasta el punto donde lo estoy midiendo, que es este vector R. Acuérdense que eso es el famoso R menos R', representa eso. El vector que va desde quien genera el campo hasta el punto donde estoy midiendo el campo. Entonces, hago el producto vectorial, apunto con mis dedos hacia donde apunta diferencial de S, lo cierro hacia R y fíjense que el campo aquí viene hacia nosotros, porque tanto el diferencial de S como R están en el plano de la pantalla, por lo tanto el campo tiene que estar en una dirección normal a la pantalla y en este caso saliente, por eso aparece como con un punto. Si me fijo en P', tengo que hacer el producto de diferencial de S por R, pero en este caso R va a ser este que está acá. Hago diferencial de S por R y veo que el producto vectorial, utilizando la regla de la mano derecha, se me indica que el campo va a ir hacia adentro, va a ser perpendicular también a este plano y va a ir hacia adentro de la pantalla. ¿Todos ven esto? ¿Alguna pregunta? Ok. Entonces, en el caso de tener un hilo como el que nos plantea el problema, que es un hilo muy largo y rectilíneo, entonces consideremos un hilo infinito, en una única dirección, es decir, no tiene ninguna curva, tenemos algo como esto. Ustedes esto ya lo vieron en teoría. El campo generado por este hilo va a tener esta forma. Esta es una línea de campo magnético. ¿Cómo son las líneas de campo magnético? Bueno, son líneas circulares centradas en el cable y perpendiculares a la dirección por la que circula la corriente. Por ejemplo, acá la corriente circula hacia arriba, un plano perpendicular es un plano horizontal, en ese plano trazo círculos cuyo centro sea el cable, y esta es una línea de campo magnético. Entonces, como recuerdan, cuando hablábamos de líneas de campo, el campo magnético en cualquier punto va a ser un vector tangente a esa línea de campo en ese punto. Por ejemplo, si yo quiero el campo magnético en este punto, tengo que trazar un vector que tenga dirección tangente a la curva en ese punto. Y así para cada punto. ¿Cómo encuentro el sentido del campo eléctrico dentro de esa curva? Con la regla de la mano derecha.
Si mi pulgar indica en el sentido que No circula la no se ve este corriente, cursor. ok, gracias. Si mi dedo de la mano derecha, mi dedo pulgar de la mano derecha indica la dirección o el sentido de la corriente, mejor dicho, las dos cosas, en el sentido en el que circula la corriente, por ejemplo, hacia arriba, mis dedos me van a indicar la dirección y el sentido del campo magnético. Con otro gráfico vemos exactamente lo mismo. Fíjense, la corriente circula para arriba, en este cable rectilíneo e infinito, y el campo magnético está en un plano perpendicular al cable, eso es lo que se ve acá pintado. Trazamos una circunferencia, es decir, un lugar de los puntos que estén igual distancia, equidistantes dentro del plano respecto de un punto, respecto al punto A, eso es una circunferencia de radio. Y para encontrar el campo magnético, en cada punto trazamos una recta tangente en ese punto, y el sentido del campo magnético va a estar dado por la regla de la mano derecha. Fíjense hacia dónde apuntan los dedos, justamente como están indicados acá en las flechas verdes. Si ponemos otra perspectiva, vemos que un cable infinito que va, por ejemplo, en dirección hacia adentro de la pantalla, como está indicado acá, la corriente va hacia adentro. Fíjense, tenemos que apuntar nuestro dedo pulgar hacia adentro de la pantalla. Y nuestros dedos nos van a indicar, los otros 4 dedos nos van a indicar el sentido del campo magnético. Entonces, estas son líneas de campo, es decir, en cualquiera de estos puntos el módulo del campo magnético es el mismo. En todos estos puntos tenemos módulo de campo magnético que vale lo mismo. Y la dirección es tangente a esas curvas en cada punto. Y el sentido lo encontramos con la regla de la mano derecha. Otra imagen, para verlo todavía más claro. Un hilo infinito por el que circula corriente. Fíjense que con esto lo que veo son planos, por ejemplo, este plano que estoy señalando acá, donde se ven estas curvas así cortadas, es justamente perpendicular, es un corte transversal perpendicular al hilo. Y fíjense cómo es el campo magnético en cada punto. Si yo a este paralelepípedo, ¿no?, a esta caja, yo la recorto y miro por dentro, fíjense, en estos casos, el campo viene hacia nosotros y acá el campo entra. Como está indicado acá, acá el campo está saliendo y acá el campo está entrante. Insisto, para ver el sentido del campo, uso la regla de la mano derecha. Pero ¿cómo voy a encontrar el campo magnético generado por un diferencial de corriente? Bueno, si la corriente circula en esta dirección que está acá, y yo tomo solo un diferencial, digamos que quiero encontrar el campo magnético, por ejemplo, en este punto que está acá arriba. El campo magnético generado solamente por este elemento de corriente. ¿Qué debo hacer? Hago el producto vectorial de I diferencial de L, que está en esta dirección. Lo multiplico vectorialmente con R, que es el vector que va desde el elemento de corriente hasta el punto. Y fíjense que el campo magnético, fíjense, I diferencial de L está en esta dirección, R está en esta otra dirección, es decir, estos dos vectores forman este plano que está acá, este plano que está acá. ¿Sí? Dos vectores que no sean colineales generan un plano, ¿se acuerdan eso de álgebra? Entonces este es el plano que generan. El producto vectorial de ellos es normal a los dos, es decir, es un vector que está en una dirección normal a ese plano, como esta que está acá. ¿Bien? Necesito que todos me aseguren que lo pueden ver. Ver y entender. Bueno, miremos el campo, por ejemplo, en este otro punto. Y diferencial de L lo multiplico vectorialmente en este caso por R, que es este vector que va desde este elemento hasta este punto.
y el vector me da el vector campo hacia abajo. ¿Por qué? Porque I diferencial de L, que es este vector que está en este eje, R está en este plano que está acá, que es el plano amarillo. Por lo tanto, el vector diferencial de B, o el vector B generado por el diferencial, por I diferencial de L que está acá, tiene que ser normal al plano, es decir, tiene que ir o hacia arriba o hacia abajo. En este caso uso la regla de la mano derecha, I diferencial de L por R, y me da que va hacia abajo. Lo mismo puedo comprobarlo mirando cualquier otro punto. Y si miro en este punto que está acá o este punto que está acá, el campo generado por este diferencial de L es cero, acá o acá, porque I diferencial de L y R están en la misma dirección. Es decir, los dos vectores forman un ángulo de 0 o de 180 grados, y por lo tanto sabemos que el módulo de un producto vectorial es igual al módulo del primer vector por el módulo del segundo por el seno del ángulo que forman, y si el ángulo que forman es 0, 180, el seno de ese ángulo es 0. ¿Los tengo todavía conmigo? Bueno, si todos me siguen, Todavía. estamos bien. Entonces vamos a comenzar a ver cómo resolvemos nuestro problema. Que esto también lo hicieron en clases de teoría, pero vale la pena repetirlo. Lo que vamos a hacer es encontrar en algún punto, P, el campo magnético generado por la corriente que circula por un cable, tomando cada elemento del cable y el campo que cada elemento del cable genera en este punto P. Lo que vamos a hacer entonces es tomar diferencial de S, lo multiplico vectorialmente por R, me fijo que acá el campo, por ejemplo, es saliente de la pantalla, y si yo hago lo mismo para encontrar la dirección del campo magnético generado en este punto por cada elemento de corriente, veo que todos los elementos de corriente, todos, me dan un campo magnético que acá arriba es saliente. Entonces, el campo magnético acá en este punto P, generado por todos los elementos de corriente, dan un campo en una única dirección. Y por lo tanto lo que voy a tener que sumar es escalares, el módulo del campo magnético generado por cada uno de estos elementos. Lo voy a poner en una imagen vertical, que es la que vamos a trabajar nosotros. Fíjense, en vez de un cable, acá nosotros vamos a trabajar un cable infinito, no desde menos A hasta A, sino un cable que va desde menos infinito hasta infinito. Y lo que tenemos es, queremos encontrar el campo magnético en algún punto. Entonces lo que vamos a hacer es poner el eje Y que coincida con el cable y trazar un eje X perpendicular, por supuesto, y ver qué pasa con el campo o a derecha o a izquierda. Acá lo tomo a derecha. Nosotros sabemos, simplemente por lo que estábamos diciendo, que si usamos la regla de la mano derecha y apuntamos con nuestro dedo pulgar hacia arriba, que es hacia donde va la corriente, el campo magnético de este lado va a ir hacia adentro. Pero también lo podemos ver así. Tomamos este elemento, por ejemplo, este elemento I diferencial de L. El campo magnético en este punto generado por este I diferencial de L, ¿cómo lo encontramos? Hago I diferencial de L, lo multiplico vectorialmente por R y me da un campo que va hacia adentro. Tiene que ser perpendicular tanto a este vector como a este vector, como este vector y este vector están en el plano XY, entonces el vector de campo magnético tiene que estar en el eje Z. Y en este caso va hacia adentro. ¿Ok? El eje Z es positivo hacia nosotros, hacia afuera, negativo hacia adentro. En este caso sería negativo, entonces va hacia adentro. Pero esa es la dirección y en todo caso el sentido. Ahora, si yo tomase otro elemento, por ejemplo acá abajo, hago lo mismo, I diferencial de L lo multiplico por R, I diferencial de L lo multiplico por R, y van a ver que también el campo va hacia adentro. Entonces, como les acababa de decir, lo que vamos a tener que sumar son todos los módulos de los elementos diferenciales de campo. Porque todos los campos, o sea, mejor dicho, el campo en este punto generado por todos los elementos diferenciales de corriente, voy de nuevo, el campo en este punto, el campo magnético, que genera cada elemento de corriente que pasa por este cable, es siempre
en una única dirección. Entonces, si conozco el campo que genera un diferencial de corriente, en la misma dirección va a estar el campo generado por cualquier otra porción de este cable. Entonces voy a sumar solamente sus módulos. Entonces, lo que voy a hacer es definir bien en mi problema. Voy a llamar S, como me piden en mi problema, a la distancia entre el cable y el punto. Fíjense que uso el mismo sistema de coordenadas que estábamos viendo recién. Y en este caso, yo voy a hacer dos problemas como ejemplo, con dos notaciones distintas para que ustedes después elijan la que quieran. En este caso, fíjense que yo uso esta expresión, el elemento de campo generado por un I diferencial de L, o sea, por una corriente circulando por un elemento diferencial de cable. Fíjense que la multiplico por R y la divido por R al cubo. Pero este vector R, ojo con esto, es el vector que va desde este diferencial de L hasta el punto donde estoy midiendo el campo. Este R, por ejemplo, para este diferencial de L, va a ser el vector que va desde el diferencial de L hasta el punto P donde mido el campo. Pero para otro diferencial de L, que puede estar acá abajo, el vector R va a ir desde el diferencial de L hasta el punto R donde estoy midiendo el campo. ¿Ok? Entonces, para este caso, defino el diferencial de L. ¿Quién es diferencial de L? Bueno, fíjense que la corriente está circulando solo por el eje Y y hacia el eje positivo de Y. Entonces yo puedo decir que el diferencial de L es un diferencial de Y en coordenadas cartesianas multiplicado por el versor J. El diferencial de L lo multiplico vectorialmente por el vector R. Y en este caso, fíjense, este producto vectorial va a ser un vector que tiene módulo igual a el módulo de este por el módulo de este por el seno del ángulo que forman, y vamos a ver cuál es después su dirección y sentido. Pero entonces el módulo es diferencial de Y, es decir, el módulo de este, el módulo de R, el seno del ángulo que forman, fíjense que es este phi, que está acá. ¿Y en qué dirección y sentido está? Ya dijimos que va en sentido negativo de Z, porque fíjense, ¿cómo sé que Z es positivo hacia nosotros? Porque I por J, el versor I por el versor J, el producto vectorial, me da K, que es saliente. Como este vector acá veo que es entrante, entonces está en menos K. Lautaro, te escucho. Profe, ¿por qué toma ese phi? Porque es el ángulo que forman el vector diferencial de L con R. Porque yo estoy haciendo este producto vectorial que está acá, Lautaro. Para hacer Sí, sí, este sí, producto, pero me refiero a que ¿por qué no considera tipo un ángulo que está por dentro del triángulo? y porque el ángulo que forman el diferencial de L con R no es este ángulo, es este ángulo. Fíjate que el diferencial de L es el vector que va hacia arriba, R es el que va hacia el otro, hacia el punto P, y yo tengo que tomar el ángulo que forman esos dos vectores, Lautaro, no cualquier ángulo, ni el que me gusta, ni el más cerrado, ni... Después puedo convertir ese ángulo con alguna relación trigonométrica y, por ejemplo, poner esa dependencia con este ángulo, como lo hacen algunos autores, y es válido, por supuesto, pero lo que voy a hacer es transformar este seno de phi, por ejemplo, diciendo, bueno, yo sé que phi más este ángulo da 180. Si llamo a este ángulo, por ejemplo, tita, ¿ok? Entonces tita va a ser pi menos phi. O lo puedo poner en función de este otro ángulo. Y tengo que buscar las relaciones. Primero, relaciones entre ángulos. Saber que estos ángulos son suplementarios, por ejemplo. O saber que la suma de los ángulos dentro de un triángulo suman 180 grados. Y después relaciones trigonométricas y voy haciendo el cambio. Pero lo importante es que acá sí o sí tiene que aparecer el seno de phi. Después hago las transformaciones que vos quieras, Lautaro. Pero este sí o sí es seno de phi. ¿Se entiende? Sí, profe. Ahora bien, ¿qué es el módulo de R? Es el módulo de este vector que está acá. ¿Cuánto vale el módulo de este vector? Bueno, el módulo de este vector vale, este módulo es la hipotenusa de un triángulo rectángulo cuyos catetos son este que está acá, que yo puedo llamar Y,
donde Y es la posición del diferencial de L. Y el otro cateto es S, que es fijo, porque es el punto donde estoy queriendo encontrar el campo magnético, que en este caso a mí me pedía el problema, a una distancia S del cable. Entonces, el módulo de R al cuadrado va a ser igual a Y cuadrado más S cuadrado, y por lo tanto el módulo de R va a ser la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los catetos de ese triángulo rectángulo. Por otro lado, fíjense que el seno de phi, y esta es una relación trigonométrica, es igual al seno de pi menos phi. Esto es una relación trigonométrica. Y pi menos phi es pi menos phi, me queda este ángulo. Entonces el seno de este ángulo es igual al seno de este ángulo que está acá. Y el seno de este ángulo, sabiendo que esto es un triángulo rectángulo, es igual a ¿qué? Al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Cateto opuesto es S, hipotenusa es módulo de R. Entonces, este seno lo reemplazo por el S sobre el módulo de R. Fíjense que acá tenía el módulo de R, acá tengo el módulo de R, se cancelan. Y entonces, este producto vectorial no queda otra cosa que menos S diferencial de Y. Se cancelaron los dos módulos de R y me queda K versor. Ese es este producto vectorial. Por otro lado, tengo que sacar el módulo de R al cubo. Una pregunta, profe. Sí, Andrea. No, Ruth, perdón. ¿El menos K lo ponemos por la regla de la mano derecha? ¿O hay alguna forma en la que el menos salga algebraicamente? Lo vamos a ver, hay manera de que salga algebraicamente, pero utilizando esta manera de resolución, yo tengo que usar la regla de la mano derecha. Esta es la que siguen la mayoría de los textos de física universitaria, sea Tipler, Szymanski, Serway, Resnick. En el próximo problema que vamos a ver, voy a usar el R menos R', y usando R menos R' van a salir naturalmente. Pero en este caso es totalmente equivalente porque yo estoy haciendo un producto vectorial. Quiero que eso se den cuenta, no es que aparece de la nada, Ruth, sino que es el producto de este vector con este vector, y ustedes saben hacer productos vectoriales de vectores. Si este vector está en la dirección de J versor y está en la dirección de menos, fíjense que tiene una componente menos J y una componente más I versor, solamente va a quedar la componente del producto vectorial de más J por más I. Y eso me queda componente menos K versor. ¿Qué estoy diciendo, Ruth? No sé si los perdí, pero estoy diciendo que a este vector yo lo escribo como diferencial de Y por J. Si a este vector yo lo escribo como, por ejemplo, este vector va a ser igual a S, que es esto, multiplicado por I versor, menos Y, porque va hacia abajo esta componente, menos Y por J versor. Ese es el vector R. Hago el producto vectorial y acuérdense que el producto vectorial de I versor por I versor da 0, de J versor por J versor da 0, en este caso aparece J versor por J versor da 0, y el que me queda es J versor por I versor, los dos positivos, y ese producto vectorial es menos K, justamente. Pues si querés podés hacerlo, Ruth, escribir a este vector R en términos de R sub X, podríamos decir, por I más R sub Y por J. Claro, preguntaba para tener una forma de corroborar que esté haciendo bien la regla de la mano derecha. Está bien, sí, 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 esa sería. ¿Se entiende lo que planteé recién? Sí, profe, yo entendí. Ok. Ahora, ¿cuánto vale el módulo de R al cubo? Bueno, el módulo de R ya sabíamos que era la raíz cuadrada de ese cuadrado más Y cuadrado. La raíz cuadrada de algo es ese algo a la 1/2. Lo elevo al cubo y ustedes saben, naturalmente, que si hacemos la potencia de algo, entonces lo que tenemos que hacer es multiplicar los exponentes. Si decimos a la x y ese a la x elevado a la y,
Eso me queda A a la X por Y. ¿Sí? ¿Recuerdan esto de álgebra? Por eso me queda S cuadrado más Y cuadrado elevado a la 1/2. Eso elevado a la 3 queda S cuadrado más Y cuadrado a la 3/2. Reescribo entonces con todo esto que ahora conozco para este caso particular. Reescribo acá y fíjense lo que me queda: el campo magnético generado por el diferencial de corriente que circula aquí. Estoy hablando del campo magnético en este punto generado por este elemento de corriente. Bueno, tiene este valor. El campo magnético total va a ser el campo generado por, o sea, va a ser la suma de los campos generados por cada elemento de corriente. En este caso particular, naturalmente, es una suma de infinitésimos, es una integral. ¿Qué tengo que sumar? Esto. Entonces, si este es mi integrando, fíjense que yo pongo como límites de integración menos infinito y más infinito, porque yo quiero porciones de cable que van desde menos infinito hasta más infinito. Entonces, ¿de quién? De toda esta expresión que está acá. Ahora voy identificando qué conozco. Bueno, mu0, la permeabilidad del espacio vacío, es una constante, 4π es una constante, y es constante en cada elemento del diferencial de L, cada elemento, y siempre vale lo mismo, también va a poder salir fuera de la integral. S es constante. El signo menos también, este menos 1, este factor menos 1 también es constante, por supuesto. Y el vector K, sabemos que el vector K no cambia. Todo eso sale fuera de la integral y queda multiplicando por lo que depende de la variable de integración, que es el diferencial de Y, que es este denominador. S cuadrado más Y cuadrado, podríamos decir a la menos 3/2, si lo ponemos en el numerador. Tengo que integrar esto. Hago una solución con cambio de variables, o me voy a la tabla si quieren, y encuentro que la solución de esta integral es esta que está acá. Y sobre S cuadrado por la raíz cuadrada de Y cuadrado más S cuadrado. Y tengo que integrar entre menos infinito e infinito. Y acá les hago una pausa breve, que es: algunos de ustedes en el parcial, cuando tenían que evaluar una integral, ponían esta barra acá, que es correcta, y de este lado ponían otra barra. Pero esa otra barra indicaría un módulo, y eso no es correcto. Entonces, en todo caso, lo que es correcto es poner esta barra que me indica que hay que evaluar a esto en este punto y luego en este otro, y si quieren poner un paréntesis. ¿Ok? Lo que hago para encontrar una solución sencilla, digamos, para esta integral, en los extremos, ¿por qué digo sencilla? Porque si yo reemplazo simplemente infinito acá e infinito acá, me queda infinito sobre infinito. Y si aplico la regla del L'Hopital para resolver esa indeterminación de infinito sobre infinito, van a ver que en el numerador me va a quedar lo que estaba antes en el denominador, y lo que antes estaba en el numerador me va a quedar en el denominador, y se van a ir invirtiendo todo el tiempo. Tampoco me sirve acá la regla del L'Hopital. Yo lo que les propongo es multiplicar y dividir por el módulo de Y. Multiplico y divido exactamente por lo mismo, no cambia nada. Fíjense. Entonces, divido acá por el módulo de Y, divido acá por el módulo de Y. Tengo esto que está acá. Y la división por el módulo de Y en el denominador del denominador, fíjense que cuando se introduce dentro de la raíz, se introduce como un Y cuadrado. Como es el módulo de Y al cuadrado es igual a Y al cuadrado. ¿Me siguieron con eso? Y por lo tanto, después véanlo ustedes, me queda esta expresión. Acá me va a quedar Y cuadrado sobre Y cuadrado dentro de la raíz, y acá S cuadrado sobre Y cuadrado. Por lo tanto, me queda un 1 más esto. Y entonces sí, puedo resolver. Y me fijo que en el infinito, esto queda igual a 1 menos menos 1. 1 menos menos 1 da 2. Y por lo Profe, tanto, no pasa nada con las S del denominador ahí. ya déjame, Volver. termino con Ok. esto, Gastón, y volvemos arriba.
Entonces, como acá me queda un 2, simplemente cancelo el 4 del denominador con el 2 del numerador y me queda menos mu i sobre 2pi s por k versor. Y este es el campo generado por una espira infinita por la que circula corriente I a una distancia S. Y fíjense que el campo tiene la dirección K, como habíamos visto nosotros, y que solo depende de la distancia del cable al punto donde estemos midiendo. Por un lado, acá habíamos visto que la dependencia del campo con el elemento diferencial de corriente era con 1 sobre r cuadrado, ¿no? Porque acá tenemos, si quieren, r sobre r cubo es 1 sobre r cuadrado. Pero cuando integro para todos los elementos, el campo acá generado por una corriente que circula por una espira infinita solo depende de la inversa de S, no de S cuadrado. Vos preguntabas, Gastón, ¿qué pasaba con S? Fíjate, este S cuadrado puede salir fuera de integral, naturalmente, y me queda S sobre S cuadrado, me queda 1 sobre S, y de lo que está acá, como se divide por infinito o por menos infinito, esto se va anulando en los extremos. ¿Sí? Sí, el que se me Y perdió es Y ese, sobre el el módulo Y cuadrado. es 1 o menos 1, depende del valor de Y. Acá lo que tendríamos que hacer, para ser precisos, es hacer un límite con Y tendiendo a infinito o Y tendiendo a menos infinito. Fíjense que Y sobre Y, el módulo Y siempre da 1 o menos 1. Esto se llama signo de Y, es una función. Si Y es positivo, este cociente vale 1. Y si Y es negativo, vale menos 1. Así de sencillo. Como acá es positivo y acá es negativo, en un caso tenemos 1 y en otro tenemos menos 1, y esto siempre se anula. ¿Pudieron seguirme? ¿Sin dificultad? ¿O con una dificultad media? Bueno, avancemos un poquito más y hacemos una pausa. A ver, lo que podríamos hacer es, les planteo el problema y después lo resolvemos después de la pausa. El problema es, ahora se nos pide en el problema 2 utilizar la ley de Biot-Savart para calcular el campo magnético de una espira circular de radio R que transporta una corriente I en el centro de la espira, en un punto cualquiera sobre el eje de la espira y en un punto sobre el eje, pero a grandes distancias de la misma. Después lo retomamos después de la pausa, pero básicamente lo que tenemos es este problema. Una espira circular por la que circula una corriente I y queremos calcular el campo en el centro del anillo y en algún punto sobre su eje, en este caso el eje Z. Es decir, este caso de acá. También lo han visto ustedes en teoría. Entonces lo que vamos a hacer es otra vez analizar lo que pasa o el campo generado en este punto por un elemento diferencial de corriente y luego ver qué pasa con cada elemento diferencial de corriente. Quiero decirles, acá tenemos una semejanza con el método que usábamos para encontrar campos eléctricos utilizando la ley de Coulomb, ¿no? ¿Se entiende esa analogía? Identificamos el campo que genera un elemento diferencial, en el caso de la ley de Coulomb, elemento diferencial de carga, en el caso de Biot-Savart, un elemento diferencial de corriente, y después analizamos las características del campo generado por cada elemento diferencial y luego sumamos el campo que genera cada uno de ellos. Ese es el procedimiento que vamos a utilizar para resolver primero este problema, que es el de encontrar el campo magnético en el origen o en el centro de esta espira. Entonces hacemos una pausa, corto acá la grabación.